Ministerio Amor en Cristo te da la más cordial bienvenida. Iniciamos. Buenas tardes, bienvenidos a esta su casa. Gracias por acompañarnos este sábado. Hemos arrancado, hemos iniciado y bueno, contentos de que ustedes nos acompañen esta tarde. Vamos a tener un mensaje casi al final de la transmisión y le invito para que usted también llame a otras personas, haga partícipe a familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, porque va a estar como siempre maravilloso. Algo que viene incluido en la Biblia. Dios nos va a dar la victoria por medio de Jesucristo. Así que debemos darle gracias a Dios porque Él siempre nos va a dar la victoria si nosotros estamos dispuestos a seguir a Cristo. Vamos a orar, ¿le parece? Le invito para que nos acompañe. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a poner todo en manos de Dios. Te damos, Señor, por esta tarde maravillosa que tú nos regalas. Gracias por la oportunidad, Padre, de poder llevar buenas noticias, de poder llevar un mensaje de esperanza en medio de momentos difíciles. Nos muestra, Señor, cómo a pesar de las dificultades y de las circunstancias, nada puede estar perdido si estamos entregados en ti, Señor. Gracias por este hogar que abre sus puertas, Señor. Gracias por cada compañero que está acá, por este equipo de trabajo, dispuesto a poner las manos en el arado. Gracias por Rupert, su disposición, Señor. Dale la llenura de tu Santo Espíritu. Gracias por las personas que han compartido el link en estos días, por los que lo van a hacer en este momento. Pero gracias sobre todo, Señor, por esos corazones que hoy se unen por primera vez. Por favor, Señor, trabaja en su corazón. Ablándalo, Padre, para que tu mensaje caiga como semilla fértil, Señor, para que se determinen a entregar sus vidas a ti, Padre. Ese es nuestro anhelo. Para eso estamos aquí, Señor. Toma el control, por favor, de los pequeños y grandes detalles de esta transmisión para que no se pierdan de nada. Venimos delante de ti, Señor, con un corazón lleno de gozo y lleno de gratitud, pidiéndote todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Gracias por continuar con nosotros. El mensaje para esta tarde: Dios nos da la victoria por medio de Jesús. Vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Corintios 15, versículo 57. 1 Corintios 15, 57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Debemos prestar muchísima atención a todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y si nosotros vemos con cuidado, la iglesia está atravesando un problema grave, uno en especial. Ahora bien, permítame aclarar, cuando digo que la iglesia no me estoy refiriendo a alguna iglesia en particular, me estoy refiriendo a la iglesia a nivel mundial. Hay muchos creyentes totalmente distraídos, viendo hacia otro lado y no hacia la cruz. Creyentes que están ocupados pero no están entregados. El cuerpo de Cristo está siendo afectado por apostasía, negligencia de algunos que se llaman creyentes. Y tristemente hay cristianos que en lugar de acercar a los hombres a Dios, solo sirven para alejarlos. Algunos han perdido de vista el objetivo principal de la vida cristiana. ¿Cuál es? Ganar las almas para Cristo. Y saben, las razones son muchas, pero hay una en especial, y es en la que queremos enfocarnos precisamente hoy. La razón principal es que algunos creyentes, como dicen, ya tiraron la toalla, desmayaron. En otras palabras, vemos que existen algunos que han abandonado el campo de batalla, que le han cedido territorio al enemigo, creyentes que le habían permitido a Cristo, a Dios, en muchas de las áreas de sus vidas, transformarles. Áreas en las cuales Dios les había dado la victoria. Y ahora, por causa del desánimo, han permitido que esas áreas fueran tomadas por el enemigo.
Pero escuche, no se desaliente. Si usted es creyente, hay que seguir adelante porque el desaliento, el desánimo puede tirar al traste algo maravilloso que es el proyecto que Dios tiene para nuestra vida. Abra su Biblia, por favor, en 2 Corintios 4, versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿Lo ve? No desmayamos. ¿Cuál es ese ministerio? El ministerio de reconciliar a los hombres con Dios. No hay algo más importante en esta vida que primeramente adorar a Dios y segundo, ir a ganar las almas. Vivir de tal manera para Cristo que cuando vayamos al mundo podamos llevar un verdadero mensaje de salvación. La Biblia dice que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Que nuestro ánimo no decaiga, no se canse hasta desmayar. El desánimo, ¿sabe? Es un estado en el que cualquiera puede caer y que va a afectar las emociones y las acciones de las personas hasta tal grado que esa persona quede inutilizada. Pero si nosotros vemos con detenimiento, el desaliento es falta de fe, es falta de confianza en Dios. Cada hombre que venció el desánimo, enfrentó por medio de las promesas de Dios, entonces salió adelante, salió en victoria. ¿Confiado en qué? En la palabra y considerando a Jesucristo como el máximo ejemplo. ¿Cuántas situaciones, cuántas cosas pasó Jesús y Él siempre tuvo en su mente al Padre Celestial? Sabía que cada creyente, que cada uno de nosotros somos soldados, ¿sí? Somos soldados de Cristo. Estamos siempre en una guerra, en una batalla espiritual, en la cual Dios nos va a dar la victoria si nosotros estamos dispuestos a creerle. Es más, ya nos dio la victoria. Nosotros lo único que tenemos que hacer es apropiar esa victoria. En 2 de Timoteo 2, 3 y 4, ahí nos muestra la palabra que usted y yo somos soldados. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Jesús nos tomó como soldados, pero el desánimo es un gran enemigo del creyente. Querer dejarlo todo botado es una invitación que nos hacen a todos, pero que no todos aceptamos. A pesar de los continuos ataques del diablo, Dios nos quiere dar la victoria y esta será de nosotros si le permitimos a Jesús tomar el control en todo. Romanos 8:37, búsquelo usted también en su Biblia. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Le voy a invitar a ir al Antiguo Testamento porque hay una maravillosa historia que es perfecta para ilustrar esta gran verdad, esto que estamos hablando. Pedirle a Dios, confiar en que Dios nos va a dar la victoria. Vamos a ir a Éxodo capítulo 17, versículos del 8 al 13. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. ¡Qué historia! Es una historia de victoria. ¿Quién dio la victoria? Dios. Pero vamos a ver que los personajes de esta historia tuvieron algunas cosas que hacer, las sencillas, las fáciles,
y Dios mostró su poder a través de Israel. Es necesario hacer un pequeño repaso histórico. Lo primero que debemos notar es que esta batalla se suscitó, tuvo lugar luego de que el pueblo de Israel había recibido una gran bendición de parte de Dios. Sí, porque a pesar de la necedad de ellos, Dios siempre fue fiel. Pero ellos, olvidando las bendiciones, cayeron en la rebeldía y su desobediencia les llevó al camino del desánimo. Esto es algo que queda claro cuando leemos en este mismo capítulo de Éxodo 17, los versículos 2 y 3. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Qué terrible es la queja. Escuchen, la queja nos lleva a la murmuración. Claro, le dijeron: ¿por qué, Moisés, nos trajiste a este desierto? No dijeron: Dios. Siempre busca un chivo expiatorio todo aquel que quiere empezar a quejarse y murmurar. Pero qué terrible es esto. Nosotros no debemos hacerlo. Aquí vemos cómo Israel fácilmente se olvidó de Dios, de las maravillas que Dios estaba haciendo. Sin embargo, no obstante, a pesar de esa rebeldía, Dios derramó gran bendición sobre ellos. Dios se glorificó. ¿Para qué? Para que no les quedara ninguna duda en su mente que Dios supliría y guardaría el camino de ellos durante el desierto. Es algo extraordinario. 40 años vagó el pueblo de Israel en el desierto y nunca les faltó ni comida, ni les faltó agüita. Bueno, sí les faltó en algún momento, pero Dios les proveyó. Salieron casi 500,000 de personas de Egipto y llegaron a ser casi 3 millones. Y la ropa todos los días la tenían como si la hubieran mandado a la dry cleaner. Las chancletas como nuevas. En la noche, una llama de fuego cubría todo el campamento. En el día, una nube. Cuando los enemigos veían esas cosas, salían huyendo. Y el pueblo de Israel quejándose y quejándose y quejándose. Nosotros nos podríamos ver igual que ellos, perdiendo de vista las promesas y perdiendo de vista las muchas veces que Dios se ha manifestado en nuestra vida. Sí, Israel se quejó, pero a pesar de su queja, Dios les proveyó. Leamos Éxodo 17:6, por favor. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas. Está diciéndole esto Dios a Moisés, luego de que el pueblo se quejó. Entonces Dios le dio una indicación que tenía que hacer Moisés. Y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Dice la Biblia que vino el pueblo de Amalec, ¿verdad? Y peleó contra Israel en Refidim. Los amalecitas eran una tribu nómada. Ellos robaban, destruían a sus enemigos, o sea, ellos no perdonaban a nadie, no tomaban rehenes. Y saben, así es el diablo. El enemigo no es nada diferente. Él está constantemente buscando a las personas que no están firmes, a aquellos que están dudando para al final poner finalmente la cizaña en el corazón. Él está buscando a aquellos creyentes que no confían en la gracia, en la providencia de Dios, sino que están confiando en sus propias fuerzas. Fácil presa del enemigo es el creyente que piensa así. Lea por favor primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. En la fe, en la palabra de Dios, siempre firmes en la fe. Así es como vamos a resistirlo. No como algunas personas que dicen que le majan la cola al diablo, ni siquiera tiene cola, sino que vamos a resistirle
firmes en la fe. Y sabiendo algo, ¿qué? Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Tenemos que reconocer que todos en este mundo, pero especialmente los que hemos decidido seguir a Cristo, vamos a tener un enemigo en común, se llama el diablo. Bueno, Moisés y su pueblo tenían a los amalecitas que les querían destruir. De igual manera nosotros tenemos que reconocer que estamos en una guerra, en una batalla espiritual. Y esta guerra, esta batalla no es contra un jefe tirano o un vecino incómodo. No, la guerra es contra un ejército, todo un ejército espiritual. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿Lo ve? ¿Qué dice? sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La lucha no es contra personas, sino contra demonios. Entonces nuestras armas no pueden ser armas tradicionales, no pueden ser armas terrenales, sino celestiales. Las armas que no provienen de nosotros, sino que vienen directamente de Dios. ¿Sí? No cometa el grave error de pelear usted mismo esa batalla. Déjele a Cristo esa tarea. Segunda de Corintios 10, versículos 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nuestro enemigo es astuto. Él no va a desaprovechar ninguna oportunidad que le demos, y cuando estemos cansados, desanimados, nuestra guardia esté baja, Él estará listo para dar esa estocada final. Recuerde que el principal campo de batalla es nuestra mente. Ahí es en donde se gana o se pierde una batalla. En nuestra mente es donde fácilmente, si nosotros perdemos de vista la cruz, si perdemos de vista a Cristo, entonces nos van a atacar. Empezará a manifestarse engaño, tentación, malos pensamientos, confusión, dudas, temor, desánimo, etcétera, etcétera. Nunca debemos olvidar la enseñanza que Dios nos ha dejado en Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Sí, es verdad que nuestro enemigo, el diablo, tiene un ejército, está a su disposición. Es verdad que este enemigo es astuto, pero escuche, más que verdad es que ese enemigo ya fue derrotado. Nunca olvide lo que dice Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, escuche, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El diablo es un enemigo derrotado, pero el problema es que el creyente muchas veces piensa que no. Pero la victoria Dios ya nos la dio. Eso sí, hay que tomarla. Recuerde que hay una batalla y que nosotros, la iglesia, si queremos vencer esos ataques del enemigo, tenemos que hacerlo unidos como el ejército de Dios que nosotros somos. Vamos a volver a Éxodo 17 en el versículo 9. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Bueno, Dios quiere que notemos algo muy importante. Moisés no le dijo a Josué, Josué era la mano derecha de Moisés, no le dijo que reuniera a todos los hombres de Israel para ir a la batalla. Moisés le dijo a Josué que escogiera varones para salir a pelear. O sea, eran soldados escogidos, soldados especiales. No sé si usted ha escuchado hablar de un grupo que se llaman los SEALs, S-E-A-L, S-E-A-L, SEAL, o FOCA les dicen también, ¿verdad? Ellos son del ejército de la Marina de los Estados Unidos. Esta es la principal fuerza de operaciones especiales
de la armada de ese país. Y un soldado SEAL, escuche, llega a ser parte de ese equipo después de una intensa evaluación, un tremendo entrenamiento en donde la mayoría de los aspirantes no logra terminar, son desechados. Esos son los SEALs, un ejército especial. Cuando fueron a tratar de capturar vivo o muerto a Osama Bin Laden, el equipo que enviaron fueron los SEALs. Ahora, le pregunto esta tarde, en el ejército de Jesús, ¿qué clase de soldado quiere ser usted? Vamos a leer nuevamente 2 de Timoteo 2, versículos 3 y ahora también el 4. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Bueno, un soldado sufre penalidades. A un soldado no lo mandan al Holiday Inn, no lo mandan a París. Bueno, a no ser que esté en guerra ese país. No, un soldado va a las barricadas, un soldado va a la montaña, un soldado tiene que mojarse, ensuciarse, comer mal. ¿Ve? Dice, tú pues, hijo mío, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sí, vamos a tener diferentes situaciones en donde no va a ser una cama de rosas la vida cristiana, vamos a tener penalidades, sufrimientos, pero Dios nos va a dar la gracia para continuar en este precioso llamado, en este ejército. Israel iba a la guerra y Moisés le dijo a Josué, o le dio la tarea a Josué de escoger, de preparar a los mejores soldados. Estoy segurísimo que Josué escogió a personas con un corazón igual al de él. Porque cuando nosotros vemos la vida de Josué, observamos a un hombre íntegro, un hombre comprometido con Dios. Moisés le dijo que reuniera el ejército para que salieran a pelear en contra de aquel enemigo que venía a su encuentro. Y debemos de comprender que no sería ni con fuerza propia, ni con armas propias. Aquel ejército iba a vencer a los amalecitas, pero no con espada. No, lo que vencería, más bien podríamos decir, el que vencería sería Cristo. Por medio de la intercesión y la oración de Moisés, Dios le dio la victoria a Israel ese día. Y eso quedó clarísimo. No fueron los recursos ni el poderío militar de Israel, fue el poder de Dios. Leamos nuevamente, que dice: Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. ¿Lo ven? Dice, mañana yo estaré, le dijo Moisés a Aarón, y la vara de Dios. ¿La qué? La vara de Dios. No dice la vara de Moisés, aunque Dios se la había entregado a él. Moisés estaba preparado para asistir a aquella peligrosa, poco agradable cita, pero él iría llevando en su mano no cualquier cosa, él iba a llevar la vara de Dios. Nosotros todos los días debemos salir a la batalla, no con una vara en nuestras manos, sino con una Biblia, y no solamente en nuestras manos, sino también en nuestro corazón. Sí, Moisés simplemente fue un intercesor. Moisés fue la herramienta que Dios usó ese día. Y continuamos leyendo, que dice: Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Bueno, pongámonos ahí en la escena, ¿no? Mientras Josué luchaba, Moisés oraba. Y tenía la vara de Dios en su mano, alzada hacia el cielo. Era como un estandarte, como una bandera. Y esto despertaba el ánimo a los israelitas, quienes recordaban quién era el Dios de ellos, quién estaba con ellos. Y escuchen, Moisés, aún cansado, clamaba, intercedía, apelaba a Dios. ¿Para qué? Para que les entregara la victoria. Escuchen qué lección, ¿verdad? De aquí tenemos nosotros mucho que aprender. Digo esto porque algunas veces el gran error que nosotros cometemos con frecuencia es que
comenzamos a interceder, empezamos a orar por una persona, por una situación, pero al no recibir una pronta, una inmediata respuesta, entonces dejamos de hacerlo. Pero escuche, no debemos dejar de orar. Si usted está orando por este país, hay que seguir doblando rodillas. Si usted está orando por esta situación mundial, por esta pandemia, no podemos dejar de hacerlo. Dios quiere que nosotros oremos con fervor. Él quiere que nosotros sacudamos los cielos con nuestra oración. Y lo he dicho, hoy lo quiero repetir, la oración no tiene poder, pero es la única herramienta para poder llegar al que tiene el poder, Dios. Y tristemente los creyentes han dejado de lado esta herramienta. El diario vivir, el trajín, tantas cosas nos impiden orar lo que debemos de orar, a tiempo y fuera de tiempo. Siempre debemos orar en todo tiempo. Muchas veces rápidamente podemos perder el interés porque no recibimos el resultado que esperábamos. En otras ocasiones el creyente se puede involucrar tanto en las cosas del mundo que hasta se olvida orar, se le olvida interceder, olvida clamar a Dios por los demás. Algunas veces el creyente está tan ocupado por las cosas del mundo que su mente torna insignificante aquellas cosas que son importantes. Y se nos olvida levantar un clamor hacia el cielo y hacia ese que es el único que puede cambiar las cosas. Escuche, no importa cuánto aumente la batalla, nosotros no debemos desmayar, debemos confiar en aquel que ya venció, el cual se llama Jesús. Moisés no desistió, Josué siguió peleando y aparecen otros dos personajes en esta historia. Sí, de repente Moisés empezó a cansarse. No sé, si yo me pongo con este vaso en esta mano, qué fácil. Y eso que está a la mitad de agua, 5 minutos, bueno, no creo que lo sostenga tanto. 10, usted sabe, 1 hora, no creo que lo sostenga. Aunque de primera entrada parece que lo puedo sostener. Moisés estaba con su mano levantada. No sé, no dice la escritura si la tenía la vara con las 2 manos o con la mano izquierda o la mano derecha, pero él tenía las manos levantadas y de repente empezó a cansarse. Era un esfuerzo enorme, algo físico pero también mental. La batalla no era fácil y no iba a terminar rápidamente. Y dice el pasaje, y las manos de Moisés se cansaban. Todos, absolutamente todos necesitamos ayuda. Aquí hay una clave. El cansancio es algo que afecta a muchos en este peregrinar. Es algo que afecta a los líderes, a los pastores, a los maestros. El cansancio afecta a todos los creyentes. Y el cansancio nos lleva automáticamente al desánimo, al desaliento. Y el desaliento a querer abandonar la batalla. Y por supuesto que Dios no quiere eso. Dios quiere todo lo contrario. Pregunto esta tarde, ¿quién quiere renovar las fuerzas al cansado? ¿Quién es el único que puede hacerlo? Solo Dios. Lea por favor en su Biblia Isaías 40, versículos 30 y 31. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿En quién está esperando usted? ¿En quién está confiando? Dice la Biblia que tendremos nuevas fuerzas. ¿Qué dice? Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bueno, las manos de Moisés se cansaron, pero quiero que se fije bien porque en ese momento ellos no abandonaron el campo de batalla. Ellos hicieron algo de lo cual nosotros, cada uno de nosotros debe aprender algo. Es una gran lección para nosotros los cristianos. Éxodo 17, 12. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella.
y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Qué precioso, ¿verdad? Ellos no dijeron, bueno, aquí el líder es Moisés, a ver cómo se la juega. No, 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 no. Ellos aportaron, ellos hicieron algo. ¿Para qué? Para que se siguiera manifestando el poder de Dios y para que el pueblo de Israel confiara. Fueron un equipo. Aarón y Hur ayudaron en ese momento en que Moisés se encontraba débil. Ellos estuvieron ahí asistiéndole, ayudándole en un momento de cansancio y de agotamiento. Si nosotros queremos tener éxito en nuestra vida cristiana, si queremos tener victoria como iglesia, entonces nosotros debemos reconocer que nos necesitamos los unos a los otros. Escuche, nadie aquí es más que nadie ni menos que nadie. Aquí todos somos iguales, somos parte de un ministerio y nos necesitamos apoyar los unos a los otros. Yo le doy gracias a Dios por las personas que están hoy aquí, que generalmente son parte de este equipo. No podríamos hacer estas transmisiones si no estuvieran ellos aquí. Ellos están sacrificando el tiempo de familia para venir a que podamos tener esta transmisión y poder llevar esta bendición a muchas personas. Nosotros no podríamos estar aquí si ustedes no están orando ahí en casa, si ustedes no están orando antes de la transmisión y después de la transmisión. Mi familia y yo no podríamos salir adelante si ustedes no están orando por nosotros. Agradezco profundamente a la gente que ora por nosotros y que también colabora de una u otra manera para poder sacar adelante este ministerio. Es maravilloso ver cómo la mano de Dios constantemente nos provee para poder seguir adelante. Pero es eso, debemos de ver no solamente por nuestras propias cosas, sino también por la de los demás. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Bueno, el problema muchas veces es el orgullo. Es no querer reconocer que nos necesitamos, que ocupamos a las demás personas. ¿Ve? Antes bien, con humildad, debemos de ser humildes, estimando que cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿no ve? Y luego vea lo que dice el 4. No mirando cada uno por lo suyo propio. Tenemos que ver por lo de nosotros, claro, debemos de ser diligentes, pero no solamente por lo de nosotros, ¿qué? Sino cada cual también por lo de los otros. Como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos que levantar y sujetar los brazos de aquellos que se pueden encontrar debilitados. No se trata de andar señalando a los demás, escuche, no se trata de eso, se trata de orar los unos por los otros, se trata de alentarnos, pero también de amonestarnos. Y cuando nos llegamos a enterar de algo equivocado en alguien, en un hermano, debemos primeramente orar por esa persona y luego hacérsela saber o hacerle saber el asunto a aquella persona que puede hacer algo por él, a su maestro, al pastor, pero no señalar, no criticar. Escuche lo que dice en Primera de Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Pacientes para con algunos? No, pacientes para con todos. Tenemos que reconocer que todos necesitamos ayuda, que todos necesitamos intercesión de la iglesia, de nuestros hermanos. Y además que nuestra responsabilidad es interceder, ayudar en todo momento a todos nuestros hermanos y a todas nuestras hermanas. Un líder es aquel que sabe que no puede hacer las cosas solo. Y escuche, un líder tampoco puede ser el único responsable de luchar, no. Se necesitan hombres y mujeres como Josué, se necesitan personas obedientes, dispuestas a enfrentar la batalla, dispuestas a confrontar al mundo. Se necesitan hombres, mujeres como Aarón, como Hur, personas dispuestas a levantar los brazos de los cansados. Después de ayudar en todo momento a todo aquel que se encuentre debilitado y cansado. Sí, siempre estar dispuestos a eso. Nunca olvidar que debemos de ayudarnos como el cuerpo de Cristo.
¿Y cómo es que termina esta preciosa historia? Porque estamos hablando de que Israel venció. Israel confió, hizo lo que tenía que hacer, luchó, sabiendo quién iba a dar la victoria. Pero ¿cómo fue que terminó esta historia? Escuchen lo que dice el versículo 13. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Lo deshizo. No dice y los hizo huir, los deshizo. Usted y yo tenemos una espada para ganar las batallas. Sí, esta es la espada. Es una espada espiritual. Dice Pablo que es una espada de 2 filos, que es más cortante que cualquier otra. Atraviesa los tuétanos, las coyunturas y penetra hasta lo más profundo. Esta es la espada. Qué precioso saber que Dios nos la dio, pero no para que la dejemos solo en la mano, sino para que la atesoremos en nuestro corazón. Leamos en Efesios 6:17 y también en Hebreos 4:12. Empezamos en Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Lo ven? Hay que salir con la espada. No podemos salir sin ella. Es la herramienta para el ataque. Dios nos dio otras herramientas que son para evitar el ataque, ¿verdad? Como el escudo, como el yelmo. Pero la espada es para atacar. ¿Qué dice? Dije también que íbamos a leer Hebreos 4:12, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Josué luchó, no se cansó, porque Dios lo fortaleció. Moisés intervino, intercedió, ¿sí? Porque él sabía que Dios nos invita a ser intercesores. Aarón y Hur le sirvieron de apoyo. Algunos dicen que esos son los nombres de los clavos en la cruz. Aarón y Hur. Escuche, pero el que dio la victoria fue Dios. Ellos fueron todo un equipo con el cual Dios venció el ataque de aquel enemigo. Y la iglesia hoy necesita de este equipo. Usted puede ser parte de este equipo. El cuerpo de Cristo necesita este tipo de personas. Y la pregunta esta tarde, como creyente, ¿qué tipo de creyente es usted? Segunda de Corintios 2:4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Está usted listo para esta batalla? ¿Se quiere quedar en las barracas, en la oficina, como algunos lo quieren hacer? ¿O quiere ir al campo de batalla? Escuche, ya estamos en el campo de batalla. Pero recuerde que Dios siempre nos va a dar la victoria, pero nosotros tenemos que salir a pelear, confiados en que Dios así lo hará. Dios será el vencedor. Segunda de Crónicas 29, 11 y 12. Qué maravilloso pasaje. Escuche qué enorme cantidad de promesas. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. ¿Lo vio? Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. Subraye eso, domina sobre todo. Dios domina sobre todo. Él sabe lo que está aconteciendo en todo lugar y a toda hora. ¿Qué dice? En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Tuya, tú, quite la palabra yo, quite esa palabra de su léxico, subráyala por tú, Señor. Tú dominas sobre todo. No es con espada ni con ejército que vamos a tener la victoria. ¿Por qué? Porque en la mano de Dios es que está la fuerza para vencer. Tuya es la victoria, Jesús. ¿Por qué? Porque ya venciste. Tuyo, amado Dios, es el reino, porque tú eres excelso. Estás sobre todo y sobre todos. Qué grandes promesas las de Dios. Hay que grabarlas en nuestra mente
en nuestro corazón. Y cada día llenar nuestros labios de gratitud hacia Él, porque sin Él es imposible la victoria. Escuche, es imposible la victoria. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué aliento! La palabra de Dios siempre trae un aliento en momentos de crisis, en momentos difíciles. Él va a traer eso maravilloso que va a hacer que nuestra alma entre en un reposo. Pero para terminar esta tarde, me gustaría ahora dirigirme a aquellas personas que fueron invitadas hoy, que aún no le han entregado su corazón a Cristo, que probablemente no tienen paz, que cada vez que salen a la calle van con un nerviosismo tremendo de que les vaya a suceder algo, que constantemente están pensando que alguien les sigue, que no tienen paz, que no tienen seguridad. Personas que tristemente están en un mundo de tinieblas. ¿Por qué? Porque aún Jesús no les ha alumbrado. Quizá han escuchado hablar de Jesús, pero no le han entregado su corazón y por lo tanto Dios no les puede dar la victoria. Está anhelando darle la victoria, pero para que eso suceda, tienen que invitar al victorioso a su corazón. Vamos a leer lo que dice en Juan 12, versículo 46. Escuche lo que Jesús dijo. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Él es la luz maravillosa que quiere alumbrarte. Él es aquel que quiere darte la victoria en medio de cualquier situación. Pero hay que invitarlo al corazón. Hay que abrirle la puerta de nuestra vida y hay que rendirse a Él. Hay que humillarse. La Biblia dice que el que se humilla será enaltecido, pero que el que se enaltece será humillado. Me encantan los salmos y hay un salmo que dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritus. Bueno, si esta es tu condición, hay una luz, la luz verdadera, que ha venido a salvar al mundo. Pero para que el mundo sea salvo, tiene que creer, tiene que abandonar las tinieblas, tiene que abandonar el pecado y entregar su corazón a Jesús. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 47, Jesús dijo: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Sabe qué significa de cierto os digo? Ciertísimamente. Dios no está mintiendo. Él no es hombre para que mienta. El que cree en mí tiene vida eterna. En otras palabras, es un asunto de creer. Y creer es excluir todo esfuerzo humano. Es confiar en Él y solamente en Él. Y si esta tarde tú quieres entregar tu corazón a Cristo, me gustaría guiarte en una oración. No es la oración la que te salva, es Jesús. Pero la Biblia dice que hay que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y reconocer en nuestro corazón que Él fue levantado de los muertos y que ese poder que levantó a Jesús te quiere levantar a una nueva vida si decides renunciar a tu pecado. ¿Te gustaría? Ahí donde está, le invito a que incline su rostro y que se dirija a Dios en oración. Señor Jesús, gracias infinitas por esta tarde. Gracias por hacerme ver mi condición de pecador, mi condición caída y que me impide tener la victoria. Ahora comprendo por qué es que mi vida no puede salir adelante. Es que no he renunciado. No he renunciado a mi vida.
no te la he entregado verdaderamente. Por eso es que vengo, Jesús, a tu presencia, pidiéndote perdón por cada uno de mis pecados. Estoy arrepentido, Señor. Vengo a ti sin nada que ofrecerte, pero anhelante que entres en mi corazón, anhelante que a partir de hoy seas tú, Jesús, el que gobierne esta vida. Entra, Señor, y transfórmame. Haz tú el milagro. Reconozco con mi boca que tú, Jesús, eres el Señor. Eres Dios que dejaste el cielo un día y viniste a esa cruz a pagar por mis pecados. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por ese compromiso que has adquirido conmigo de darme la victoria. Hazme, Señor, caminar de acuerdo a tu palabra y tu voluntad, para poder ver como lo hizo en tantas ocasiones el pueblo de Israel, para poder ver tu victoria, Señor. Gracias, amado Dios. He pedido todas estas cosas con un corazón lleno de gratitud. Y en el nombre que sobre todo nombre, en el único nombre en el que hay salvación, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si usted esta tarde le entregó su corazón a Cristo, quiero decirle que hay una fiesta en el cielo. Usted no se imagina el fiestón que hay en el cielo, porque la Biblia dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Si usted hizo esta oración, nosotros también nos gozamos y nos encantaría que nos lo haga saber, porque también queremos hacerle llegar una Biblia. Sí, la persona que le invitó probablemente usted tiene el número, no, con toda seguridad, llámelo, dígale, yo le entregué mi corazón a Cristo, y a través de esa persona le vamos a hacer llegar la Biblia. También tenemos 3 consejos que compartirle a todos y cada uno de ustedes: leer la Biblia, orar, testificar, me faltó uno más, y congregarnos. Leer la Biblia, orar, testificar y congregarnos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese es el primero, leer. El segundo, orar. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, leer, orar, testificar. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Lo ve, pero además de eso hay que congregarse. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Qué promesa la de Dios, y Él nunca ha faltado a su promesa. Gracias a todos, que Dios les bendiga. Les amamos con el amor entrañable de Jesús, y recuerden que esta es su casa. Feliz fin de semana para todos. Gracias.